Día jueves y bueno, hoy es día de Hola, una hola. conferencia de prensa del gobernador Bueno, Osvaldo ustedes Jaldo me para hablar avisan si podemos de comenzar diferentes temas, aquí por y supuesto hagamos un poquito de acompañado a silencio si su ustedes mismos pueden gabinete recibir con de mayor claridad ministros, lo que nosotros decimos. brindando detalles de los Bueno, últimos muy temas buenos que tienen días que a ver con todos la los actualidad periodistas. política local. Escuchamos. Muchas gracias por estar acá. Siempre, por supuesto, cada vez que hacemos conferencias de prensa, agradecemos a los medios que ustedes representan y la decisión que hemos tomado el gobierno provincial es realizar e informar a través de conferencias de prensa todos los temas que nosotros entendemos que a través de ustedes la sociedad debe y tiene que saber. Algunos son un poco más sencillos, otros son más complicados, pero siempre este gobierno está poniendo la cara en conferencias de prensa. Ustedes podrán ver que me acompañan la mayoría de los ministros para que por ahí si surge alguna pregunta que a mí me pueda exceder en la respuesta, para eso están los ministros, que es mi equipo de trabajo, que me acompañan y que gustosamente también como yo estamos dispuestos no solo a exponer, sino a responder las preguntas que ustedes consideren necesarias. En primer lugar, la convocatoria de hoy tiene que ver con una información que queremos dar sobre un tema muy sensible, con un tema que toca a muchas personas, un tema que fundamentalmente toca a las personas más vulnerables, toca a las personas que menos tienen y más necesitan, y por ahí podríamos decir también que por ahí le toca a personas que por ahí muchas veces no tienen cómo alimentarse debidamente. Es decir, hoy vamos a hablar de la pobreza en la provincia de Tucumán. Ustedes saben que ayer el INDEC dio los números tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y en ese sentido nosotros hoy queremos limitarlo a lo que es la provincia de Tucumán, porque nosotros entendemos que al margen de ser un área muy sensible, es importante que la población de Tucumán, a través de nuestro informe y comunicados por ustedes, conozcan la realidad, sepan la realidad y cuál es la opinión del gobierno en este sentido. Nosotros no solo nos preocupamos por este tema, no solo que nos preocupamos por los niveles de pobreza, sino que nos venimos ocupando. Y esa ocupación es la que hoy a nosotros nos ha podido demostrar un cambio de tendencia, sobre todo en los índices de la pobreza en la provincia de Tucumán. Y cuando digo un cambio de tendencia, gracias a Dios, para bien, para mejorar. Es decir, esa flechita que siempre venía para arriba, que nos significaba mayor pobreza en Tucumán, hoy esa flechita cambió la dirección, cambió y empezó a apuntar para abajo. Es decir, estamos disminuyendo con mucho esfuerzo la pobreza en nuestra provincia de Tucumán, que por supuesto para nada nos pone contento lo que hemos logrado en este año 2001-2002, porque mientras haya un pobre en Tucumán, vamos a estar preocupados y ocupados y vamos a seguir trabajando. Yo para entrar en el tema quisiera apelar un poquito a la memoria de ustedes, que nosotros la semana pasada han salido los índices de desocupación en la provincia de Tucumán. Y en esos índices de desocupación nosotros con la misma metodología que hoy lo estamos haciendo con la pobreza, dimos una conferencia de prensa con la presencia de todos o la mayoría de ustedes. Y se acuerdan que en aquel momento cuando comparábamos el trimestre
el segundo trimestre del 21 con el segundo trimestre del 22, la provincia felizmente ha bajado el índice de desocupación. Es decir, que en un año hemos bajado del 12.4 al 7.2 la desocupación en la provincia de Tucumán. Es decir, que en un año hemos bajado 5.2 la desocupación en la provincia de Tucumán. Y eso significa que entran casi 18.000 tucumanos más a tener un trabajo, a acceder al mercado del trabajo, a tener la posibilidad de tener un trabajo que le permita llevar un ingreso digno. Pero no solo hemos tenido una baja en la tasa de desempleo, sino que hemos tenido un incremento en la tasa de empleo, que hemos subido del 37.8 al 43%. Es decir, que si nosotros sumamos los 18.000 desocupados que estaban y que pasaron a tener un trabajo digno, más los 31.000 inactivos que estaban y que dada la reactivación subió la tasa de empleo, hemos tenido 40.000 tucumanos en el segundo trimestre del 2021 al segundo trimestre del 2022, hemos tenido 49.000 tucumanos que ingresaron al mercado laboral. Y digo esto porque esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Es decir, que Tucumán, dentro de los 32 aglomerados que se ha medido la desocupación en la provincia de Tucumán, es decir, los 32 aglomerados que entran todas las provincias de la República Argentina, Tucumán quedó en el quinto lugar del aglomerado, que es San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, que más bajó la desocupación a nivel nacional. Hemos quedado de los 32 en el quinto lugar que más hemos bajado la desocupación en materia de desempleo. Ahora vamos a pasar al tema que hoy nos convoca. Y hacía referencia yo a esto del empleo porque tiene que ver con lo que pasó ahora. Y nosotros ayer salieron los índices del INDEC y también no hay duda que se refleja el esfuerzo que venimos haciendo como una política de gobierno para interactuar permanentemente sector estatal con el sector privado. Es decir, que nosotros venimos trabajando como gobierno de la provincia permanentemente con todos los sectores productivos, industriales, comerciales, de servicio de la provincia de Tucumán. Es decir, que hay un Estado que viene acompañando permanentemente a nuestra actividad privada. Es aquí donde los índices que dieron ayer también nos permite una comparación y que realmente, repito, tenemos datos importantes, pero si ustedes nos dicen que estamos conformes, no estamos conformes. Hasta que haya plena ocupación y hasta que la pobreza baje al máximo en la provincia de Tucumán, no vamos a estar conformes y vamos a seguir trabajando. Sí tenemos que decir que la política de este gobierno viene dando resultados concretos, porque por ahí muchos hablan de la pobreza. Pueden hablar por desconocimiento, pueden hablar por interés político, y por ahí también hay muchos economistas que opinan, y por ahí son puntos de vista y son criterios que en algunos coincidimos y en otros para nada. Por eso es importante que el gobierno dé su versión oficial, que seguramente algunos van a poder coincidir y otros no, pero la única verdad es la realidad, y la realidad son los números, que no lo da la provincia, lo da el INDEC, que es un organismo nacional, y da los números para todo el país. Yo me voy a remitir a los números de la provincia de Tucumán. Cuando nosotros tenemos que hablar de pobreza
y de indigencia, tenemos que comparar también el año, digamos, es decir, el año donde comparamos el primer semestre del año 21 con el primer semestre del año 22. Y en ese sentido, y en lo que respecta a pobreza, se divide en hogares y en personas. Luego la indigencia se divide en hogares y en personas, y hay un índice para cada uno de ellos. Nosotros, en cuanto a la pobreza, si comparamos el primer semestre del año 21 y comparamos el primer semestre del año 22, la pobreza en Tucumán bajó en hogares del 36.2 al 27.9, es decir, que hemos bajado un 9% la pobreza en los hogares de la provincia de Tucumán. Y si medimos la pobreza en personas, hemos bajado de un 46.2 que teníamos el primer semestre del 21 a un 35.1 que tenemos en el primer semestre del 22. Es decir, que pobrezas en personas hemos bajado un 11.1% en la provincia de Tucumán. Y esta disminución de la pobreza o de las personas que estaban en situación de pobreza en Tucumán, que es el 11.1%, nos coloca como la primer provincia en el NOA que más bajó la pobreza y nos coloca como cuarta provincia en el país que más bajó la pobreza. Es decir, de los 32 aglomerados en todos los distritos de la República Argentina, Tucumán es la cuarta provincia que más bajó la pobreza. Luego, si medimos la indigencia, también en los hogares, en el 2021 teníamos 9.6 y en el primer semestre del 22 tenemos el 5.1, es decir, que hemos bajado el 4.5%. Esto nos coloca en la primera provincia en el NOA que más bajó la indigencia en hogares y nos pone en tercer lugar de los 32 aglomerados que se ha medido en todo el territorio provincial. Y si vamos a la indigencia en personas, tenemos un 11.6 en el primer semestre del 2021. Y tenemos hoy, con la medición última, que sería el primer semestre del 22, tenemos 5.8. Es decir, que hemos bajado en el primer semestre del 22 un 6%, lo que lo coloca a la provincia de Tucumán como la primera provincia en el NOA que más bajó la indigencia en personas y nos pone primero en el NOA y cuarto en el país. Es decir, que estos índices muestran claramente que tienen correlación con los índices que hablábamos de la baja del desempleo y del aumento del empleo. Es decir, que lo que hoy estamos viendo de la gente que va saliendo paulatinamente de la pobreza y de la indigencia en Tucumán tiene que ver con los empleos que subieron en lo que le hacía referencia en el primer tramo de mi exposición. Es decir, que nada es producto de la casualidad. Baja el desempleo, aumenta el empleo y no hay duda que la pobreza baja y la indigencia en la provincia de Tucumán. Por eso yo quería decirles a ustedes que si después a esto lo traducimos en personas, en números, nosotros podemos decir que en el primer semestre del 21 teníamos 94.690 hogares en pobreza.
En el primer semestre del 22 tenemos 73.501 hogares en pobreza. Es decir, que hemos bajado 21.189 hogares. Y si eso lo trasladamos a personas, nosotros en el primer semestre del 21 teníamos 418.190 personas en condiciones de pobreza. En el primer semestre, o sea, en este último que hemos medido, tenemos 319.630.000 personas en condiciones de pobreza. Es decir, que hemos reducido 98.560 personas en condiciones de pobreza. Estos datos son muy importantes porque prácticamente 100.000 personas en la provincia de Tucumán salieron de la pobreza. Y si vamos a la indigencia, lo mismo. En el año 21, en hogares en condiciones de pobreza, teníamos 25.130. Y hoy, en el año 22, tenemos 13.397 hogares. Es decir, de 25.000 bajamos a 13.000 y hemos reducido 11.733 hogares. Esto es en la indigencia. Y si esto lo traducimos en persona, en el primer semestre del 21 teníamos 105.076 personas en condiciones de indigencia y hoy tenemos 53.159. Es decir, que hemos mermado 51.917 personas que salieron de la indigencia. Entonces, esto tiene que ver con los empleos que venimos generando, esto tiene que ver con que estamos mejorando sustancialmente la actividad económica en la provincia de Tucumán, y esto tiene que ver con el esfuerzo que viene haciendo fundamentalmente el Estado provincial, pero fundamentalmente el sector privado de la provincia. Luego yo le voy a dar la palabra al ministro de la Producción para que dé algunos fundamentos de lo que yo estoy diciendo. Es decir, tenemos una economía en la provincia de Tucumán que está creciendo. Esa economía nos está permitiendo que bajemos el desempleo. Y esa baja de desempleo, que no es otra cosa que gente que consigue trabajo, nos está permitiendo sacar a la gente de la pobreza y nos está permitiendo sacar a la gente de la indigencia. En un año, primer semestre del 2021 al primer semestre del 2022. Y acá yo quiero hacer con mucho respeto una aclaración, porque he leído por ahí en algunos medios que esta baja de pobreza se debe a la entrega de subsidios electorales que entregó la provincia. Primero debo decir que cuando comparamos primer semestre del 21 con el primer semestre del 22, en el primer semestre del 21 la provincia no dio ningún tipo de subsidio, ni electorales ni no electorales. O sea que cuando se quiere fundamentar que el aumento del empleo y la baja de pobreza tiene que ver con subsidios electorales del gobierno de la provincia, o no están informados o hay mala fe, o se quiere utilizar políticamente la información. Yo les pediría que estudien un poquito más, se ilustren un poquito más y hablemos con mucha propiedad, porque este tema es muy sensible. Estamos hablando de personas, estamos hablando de personas que menos tienen y que más necesitan. Decir que una persona sale de la pobreza porque se le entregó un subsidio de 5.000, 10.000 pesos, evidentemente es no tener conocimiento ni de economía, mucho menos tener sensibilidad social. O sea, esto tiene que quedar claro. Hemos logrado bajar el desempleo, hemos logrado aumentar la tasa de empleo, hemos logrado bajar la pobreza de hogares y de personas,
hemos logrado bajar la indigencia de hogares y de personas. La coloca la provincia de Tucumán, de los 32 aglomerados que se midieron a nivel país, en un promedio de cuarto, quinto lugar de 32 mediciones. Hay una política del gobierno provincial. Hay una política de trabajar con el sector privado, de apuntalar al sector privado. Ese sector privado que está necesitando ser acompañado en Tucumán, tienen el acompañamiento. Por eso hemos logrado estos índices. Nada es producto del azar. Nada es producto de un subsidio circunstancial, transitorio y mucho menos electoral. Yo les sugiero que vayan a estudiar un poquito más. Y en ese sentido, yo la verdad que si ustedes me dicen, esto sí nos hace bien como gobierno, porque son datos alentadores y nos hacen bien a todos los tucumanos. Saber que hay menos pobres en Tucumán y a todos nos debe poner bien. Saber que hay menos indigentes en Tucumán y a todos nos debe poner bien. Ahora, esto hay que fundamentarlo y hay que decir por qué se producen estas cosas. Hay que decir por qué estamos viviendo en este año esta situación, y estos índices de pobreza nos llevan al año 2018, es decir, hemos bajado la pobreza a los niveles de 4 o 5 años atrás. 4 o 5 años atrás, que es el 2018. Lo mismo con la desocupación. Por eso, yo con esta pequeña introducción, a mí me gustaría que al margen de lo que he manifestado, que lo refuerce un poquito el ministro de la Producción, de tal manera que ustedes también puedan tener la información oficial de lo que está pasando en la economía de la provincia de Tucumán en este año, del primer semestre del año 21 al primer semestre del año 22. Así que yo le voy a pasar la palabra al ministro y luego vamos a seguir conversando. Escuchamos las palabras del gobernador Osvaldo Jaldo sobre los datos que reflejó el INDEC en base a los índices de pobreza e indigencia a nivel nacional, pero sobre todo hablando de lo que pasa a nivel provincial. Escuchamos al ministro de la Producción, al doctor Álvaro Simón Padros. La disminución en el índice de pobreza e indigencia. Y estos resultados extraordinarios también responden a un proceso de una actividad económica creciente, una reactivación en la economía que hoy sufre el país y particularmente Tucumán como resultado de las políticas públicas aplicadas por el gobierno nacional y también por las políticas públicas aplicadas por el gobierno provincial. Una actividad económica que según el estimador mensual de actividad económica del INDEC viene creciendo al 6,9% desde el primer semestre del año 2021 al primer semestre del año 2022. Y un índice de inversión que también viene creciendo en igual periodo al 18,8%. Ese nivel de inversiones se relaciona también con un informe del Banco Central de la República Argentina que indica que en Tucumán los créditos otorgados por la banca local en el año 2021 alcanzaron el valor de 88.000 millones de pesos y que en el primer semestre del año 2022 alcanzaron los créditos otorgados un valor de 110.000 millones de pesos. Y muchos de esos créditos van orientados a inversiones de los distintos sectores productivos de la provincia. Y voy a poner algunos ejemplos. Scania, que es fabricante de autopartes y la empresa que más exporta en Tucumán, realizó una inversión entre el año 2021 y 2022 de 28 millones de dólares. El sector textil, que está representado por 5 empresas y que generan más de 3.000 puestos de trabajo, han hecho inversiones en ese periodo de 23 millones de dólares. También nombrar a
a la empresa Frío del Norte, que hace muy poco vinieron a visitarlo a nuestro gobernador, que están ejecutando un proyecto de modernización y ampliación, una empresa dedicada a la logística de frío, que están realizando una inversión de $8 millones. Nombrar la Acacia, que es nuestra empresa que elabora oxígeno medicinal con una inversión de $2,8 millones, y Panamérica, una empresa dedicada principalmente a la exportación de legumbres secas con una inversión de $2 millones. Y son empresas que las pongo como ejemplo. Tengo una lista interminable de empresas tucumanas que están invirtiendo en la provincia, empresarios tucumanos que se han puesto la camiseta de la provincia, están haciendo inversiones que obviamente ayudan al crecimiento y al desarrollo de nuestra querida provincia. Y como dato final, y también un dato relevante, es que las exportaciones, aún no concluido el año, han superado o tienen un crecimiento del 17,6% con respecto al año pasado, y estimamos que finalizado el año 2022 estaremos cercanos a un crecimiento del 20% y seguramente superando el ingreso en concepto de exportaciones de $1.000 millones. Esto demuestra que no es un hecho mágico, hay un crecimiento económico real y que eso da la posibilidad de la reducción en los índices de desempleo, el aumento en el índice de empleo y en la reducción de los índices de pobreza e indigencia. Gracias, ministro. Bueno, yo creo que la información del ministro viene a sostener un poco lo que hablábamos de la reactivación económica que hoy está teniendo la provincia de Tucumán. Reacción económica que no podemos no decirlo, en un contexto mundial donde el mundo está en guerra, donde hoy la guerra de Ucrania y Rusia, quizás las acciones bélicas están muy lejos, pero las cuestiones económicas están impactando en todos los países del mundo. En los 193 países del mundo está impactando las cuestiones económicas, sociales y energéticas, producto de la guerra de Ucrania y Rusia. En ese contexto es que nosotros hoy estamos haciendo estos análisis de estos índices oficiales que nos dio el INDEC en el día de ayer. Por eso es un gran esfuerzo que estamos haciendo y las empresas que nombró el ministro, todas pasaron por ahí y la atendimos en la gobernación. Desde Escania, las textiles, todas las empresas han venido a hablar con el gobernador de la provincia y conjuntamente, al exponernos su plan de inversión, inmediatamente han sido acompañadas por el gobierno de la provincia. Yo también debo aclarar que por ahí capaz que hay actividades muy puntuales, producto de la estacionalidad, producto de la situación mundial, como la citrícola, por ejemplo. La citrícola quizás es una de las peores zafras que está teniendo, porque tenemos un mundo convulsionado, mercados donde llegábamos antes que no estamos pudiendo llegar hoy, y después también la actividad citrícola en el mundo está sobreofertada. Es decir, que ha crecido la actividad citrícola a nivel mundial por encima de la demanda que hay. Por lo tanto, nuestros productores, lamentablemente, nuestros industriales, se les está haciendo mucho más costoso colocar los productos. Y yo, para que ustedes terminen de dimensionar, de 193 países que tiene el mundo, Tucumán tiene productos y servicios en 155 países. Es decir, que estamos en el 80% del mundo con nuestros productos y con nuestros servicios. Esto es Tucumán.
Y este es el Tucumán que nosotros queremos seguir consolidándolo y que siga creciendo. Por supuesto que mientras haya un pobre, vamos a estar preocupados, ocupados y atendiendo, porque son índices que tienen que seguir bajando de manera sustancial. Ahora, nadie puede negar que en un año, 2021 a 2022, la provincia de Tucumán se consolidó económicamente, hemos crecido en la ocupación y hemos descendido en la pobreza. Ustedes me dirán, ¿falta mucho? Claro que falta mucho. Ustedes me dicen, ¿es importante? Sí, pero no suficiente. O sea, que tenemos que seguir trabajando, pero en este camino, con un sector privado creciendo, un gobierno que se autofinancia, que paga los sueldos en tiempo y forma, que no se endeuda y que tiene un ambicioso plan de obras públicas con recursos propios y con recursos de origen nacional, que son gestionados por nuestro jefe de gabinete, el doctor Juan Mansur. Yo a ustedes les decía que las obras públicas nacionales en la provincia de Tucumán representan el 40% del presupuesto provincial. O sea que dimensionemos el presupuesto provincial, pero además tenemos obras públicas en ejecución, en trámite administrativo, cuya sumatoria de monto equivalen al 40% del presupuesto de nuestra provincia. Es decir, que tenemos cómo consolidar estos números de no mediar imprevistos. Tenemos cómo mejorar estos números. Ustedes saben que hace 2 semanas se ha lanzado un mega emprendimiento habitacional que tuvo el ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, con nuestro jefe de gabinete, Juan Mansur, de 3.100 viviendas nuevas, al margen de la que venimos haciendo con el IPB, 3.100 viviendas nuevas, tanto casas como lotes con servicios, más crédito para que en esos lotes con servicios, luz, agua, cloaca, tengan un crédito para que puedan construir. Y la inversión de todo eso son casi 50.000 millones de pesos. Y la mano de obra que a partir de 15 días que va a empezar ese proyecto, se está analizando y proyectándola de menor a mayor a más de 7.000 empleos en la provincia de Tucumán. O sea, fíjense de lo que estamos hablando. De los Estamos niveles escuchando que estamos entonces hoy, las palabras del un gobernador 7% Osvaldo de Jaldo en desocupación, y conferencia de estamos prensa con hablando de respecto a generar los índices 7.000 del empleos INDEC más sobre los con índices un de pobreza solo justamente en nuestra provincia. mega Vamos a seguir emprendimiento con más información habitacional en en la minutos nada provincia de más. Tucumán.